día de hoy pues vamos a continuar con el tema que se trataba la semana pasada, el pinzamiento femoroacetabular en adolescentes, ya basándonos en el tratamiento, específicamente buscando si el tratamiento abierto versus el tratamiento artroscópico, cuál es mejor, cuál es la evidencia, digamos, científica alrededor de estos dos tipos de tratamiento, específicamente hablando en pinzamiento femoroacetabular en los adolescentes. Entonces, un poco en la introducción, recordando lo que vimos la semana pasada, sabemos que el pinzamiento femoroacetabular es el resultante del contacto anormal que se va a presentar a nivel del fémur proximal con el acetábulo, o pues digamos que teniendo una afectación sea en el fémur o en el acetábulo o en ambos. Ahí va a depender, digamos, que la clasificación o el tipo de pinzamiento que se va a producir. Sabemos que el pinzamiento femoroacetabular sintomático, pues obviamente va a conducir ese daño o ese contacto anormal que se va a producir en la articulación de la cadera. Lo que nos va a producir es un daño a nivel de la articulación que va a ser progresivo y lo que nos va a conllevar a una osteoartrosis. Recordar, digamos, el acuerdo de Warwick de 2016, en la cual nos explicaba o nos trataba de aglomerar cuál es el síndrome del pinzamiento femoroacetabular, teniendo en cuenta los tres pilares o la triada para el diagnóstico de esto, en la cual va a ser los síntomas que refiere el paciente, los signos que vamos a encontrar en el examen físico y obviamente ya las imágenes diagnósticas. Sumando todos estos, pues básicamente lo que nos va a dar el diagnóstico del síndrome de pinzamiento femoroacetabular. Entonces, un poco recordando los tipos de pinzamiento femoroacetabular que se pueden producir. En la imagen de la izquierda, básicamente vemos esa digamos que forma hemisférica o digamos que ese aumento en el volumen a nivel del cuello femoral que nos va a producir ese contacto anormal con la ceja acetabular anterior, básicamente lo que nos va a producir ese pinzamiento que conocemos como tipo CAM. Cuando hay digamos, un sobrecubrimiento en la ceja acetabular en la parte anterior, que también nos va a producir este mismo pinzamiento o choque con el cuello, pero ya por un aumento del volumen a nivel del acetábulo, es lo que conocemos como el pinzamiento tipo pincer, y ya cuando digamos que hay un aumento tanto en la ceja acetabular como en el cuello femoral, y nos va a producir ese contacto anormal entre los dos huesos, es lo que vamos a conocer como el pinzamiento mixto, que es la combinación de los dos. En cuanto a la etiología, recordando que el pinzamiento femoroacetabular en los adolescentes se puede producir de dos formas, puede ser primario o secundario. Básicamente recordando un poco, el primario, pues ya habíamos visto en este estudio publicado en el grupo de Werner, que puede ser debido a un deslizamiento subclínico durante el desarrollo del adolescente, que lo cual iba a producir o predisponer para esa formación de esa deformidad CAM, que no iba a producir ese pinzamiento y posteriormente el dolor. Las influencias genéticas, digamos que la parte genética también jugaba un papel importante, especialmente en los hermanos, como lo hemos visto, y la alta actividad deportiva en los adolescentes era otra de las causas que podían predisponer o hacer la formación anormal de ese hueso a nivel del fémur, en el cuello femoral, que no iba a producir ese pinzamiento femoroacetabular. En cuanto a la etiología secundaria, ya sabemos que principalmente en los niños va a deberse a dos patologías especial, que la primera es el deslizamiento epificiario femoral proximal, que nos va a producir ese contacto, digamos que esa deformidad tipo CAM, que nos va a producir finalmente el choque del cuello femoral con el acetábulo, produciéndonos esta formación, este dolor o este pinzamiento intraarticular. Otra patología sumamente importante que nos puede producir un pinzamiento, ya dependiendo de las deformidades que va a producir secundariamente, es la enfermedad de Perthes, ya que en este nos va a producir una causa magna, con una causa breva, con cuello corto, que nos va a producir ese pinzamiento a nivel del, digamos, femoroacetabular a nivel interarticular. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que con este tipo de deformidades también se puede producir otro tipo de pinzamiento, que es el pinzamiento extraarticular, lo cual básicamente lo que nos va a producir es ese pinzamiento a nivel de trocánter mayor o trocánter menor con el acetábulo en los movimientos de flexión y rotación interna de la cadera. Entonces, por lo tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta, que es otro tipo de pinzamiento que va dentro del grupo, básicamente, que ya es una formación extraarticular debido a deformidades secundarias, especialmente la patología de la cadera pediátrica, que es la enfermedad de Perthes. También hay que tener en cuenta que en cuanto a etiología secundaria, puede existir pinzamientos que se producen posterior a osteotomías pélvicas, la cual nos puede causar digamos que una orientación, pues digamos que es hecho precisamente por nosotros para tratar otra patología que nos puede producir un cambio en la versión acetabular
que nos puede conllevar también a un pinzamiento femoroacetabular. En cuanto al tratamiento, es importante tener en cuenta pues, el tratamiento no quirúrgico. Ahí voy a hablar un poquito antes de entrar en la controversia del manejo quirúrgico. Entonces, en cuanto al tratamiento no quirúrgico, está descrito en la literatura la modificación de la actividad física, especialmente sabiendo que mayor porcentaje de esto se va a producir en estos adolescentes que tienen una actividad física prolongada, y el uso de antiinflamatorios no esteroideos. En cuanto a la evidencia de la literatura, este artículo publicado en Orthopedic Surgery de 2011 buscaba comparar el tratamiento en ese pinzamiento femoroacetabular leve en 33 pacientes, en los cuales se le hizo una modificación de la actividad física, el reposo y el uso de antiinflamatorios, encontrando que las escalas funcionales previas al manejo encontrando el Harris-Hill Score y el pues, No Activity Score y la escala visual análoga, encontrando unos resultados, veamos, 72 en los dos primeros y 6 puntos para la escala visual. Y en el seguimiento posterior a los 6, 12, 18 y 24 meses, hasta los 2 años del tratamiento, mejoraban significativamente los resultados en cuanto a dolor en este tipo de pacientes con el manejo no quirúrgico. Sin embargo, pues obviamente hay que tomar con pinzas este estudio, por lo cual no, pues digamos que no nos hablan cuál es el retorno, digamos, a las actividades normales de los pacientes o la mejoría de los arcos de movilidad posterior al tratamiento, encontrando, digamos, que los comparativos con el lado normal, digamos, con la cadera que no tenía ningún tipo de patología, los arcos de movilidad en el seguimiento a los 24 meses, en cuanto a flexión, rotación interna, rotación externa y rotación interna con flexión, básicamente eran menores a los de la cadera normal. Por lo cual, digamos que hubo mejoría en los síntomas, pero muy seguramente era porque se disminuyeron las actividades físicas o digamos que las actividades deportivas de estos pacientes en el seguimiento hasta 2 años. Ese estudio prospectivo que se publicó en el año 2018 también nos querían hablar, digamos, que cuál era la efectividad del manejo del no quirúrgico en el pinzamiento femoroacetabular digamos, en los adolescentes. Entonces, básicamente lo que se hizo pues, en estos 93 pacientes fue iniciarles manejo no quirúrgico aproximadamente por 6 semanas, que básicamente era lo mismo, reposo en la actividad, disminución de la actividad física, digamos esa es la actividad física, reposo y el uso de antiinflamatorios, la cual 65 pacientes de este grupo pues, no progresaron a los grupos de infiltración o al grupo de cirugía artroscópica, la cual encontramos que conociendo peleamos la literatura, básicamente algo más raro que aquí veamos que en estos pacientes el mayor porcentaje o un porcentaje significativo en comparativo con el grupo CAM eran pacientes con pinzamiento tipo pincer. Básicamente, como lo habíamos visto en la charla anterior, digamos que es el menos frecuente como pinzamiento puro, por decirlo así. Entonces, estos pacientes se sometieron a reposo, digamos, a modificación de la actividad física, teniendo resultados posteriores al tratamiento en cuanto a la clasificación de, pues, digamos, que cada modificada de Harris para la cadera, con puntajes pues, con una mejoría significativa. Sin embargo, los pacientes que fallaban este tratamiento eran los pacientes que iban a caer en los otros dos grupos, por lo cual digamos que no es comparativo, digamos que no se puede hacer una comparación objetiva entre los 3 grupos, ya que digamos que la selección para cada grupo se fue dando en forma progresiva. Primero todos los pacientes fueron sometidos a cambios de la actividad física, después si no hubo mejoría, pues se les realizaba una infiltración bajo anestesia y los demás, y si no hubo mejoría, pasaban a cirugía artroscópica. E incluso hubo pacientes que no aceptaron la infiltración y se pasó directamente a la parte de cirugía artroscópica, lo cual pues, digamos que nos muestra que hay unos resultados significativos en cuanto a la mejoría en las escalas, tanto preoperatoria como posoperatoria, en los 3 grupos de pacientes, pero como les digo, digamos que no es claro la comparación entre los 3 grupos, ya que digamos que eran manejos subsecuentes. Acá básicamente lo que nos mostraba era el retorno a la actividad deportiva en cada uno de los grupos, encontrando que digamos que presentaban un retorno normal a la actividad, siendo el mismo deporte, un porcentaje casi que del 50% en los 3 grupos que se evaluaron, digamos un abandono en la actividad deportiva, específicamente en los grupos por causas de dolor.
En cuanto ya al tratamiento quirúrgico, hablando específicamente ya lo que vamos a hablar del tratamiento quirúrgico, existen unos pilares en el tratamiento de la patología de pinzamiento femoroacetabular. Básicamente lo que queremos con el tratamiento quirúrgico es corregir la morfología, digamos, cambiar ese daño, esa alteración que se va a producir en la articulación de la cadera, tanto en el fémur como en el acetábulo, recuperar los movimientos de esta articulación, básicamente ya recuperar los arcos de movilidad del paciente para que tenga una funcionalidad y una vida normal, aliviar los síntomas, específicamente el principal síntoma que se va a producir es que es el dolor, y como, digamos, como objetivo final es evitar la progresión a la artrosis. Básicamente estos son los pilares para el tratamiento en cuanto a quirúrgico del pinzamiento, pero ¿qué opciones existen para el manejo? Entonces, en cuanto a la opción de tratamiento, existen las técnicas abiertas o las técnicas artroscópicas, que es lo que nos va, digamos, a enfatizar un poco más en la presentación. Entonces, en cuanto a las técnicas abiertas, digamos que no existe, digamos, un consenso específico para saber cuál es la indicación de la técnica abierta o cuál es la indicación de la técnica artroscópica. Básicamente lo que se han dado son recomendaciones dependiendo de los hallazgos. Sin embargo, no existen unas indicaciones claras. Hay que tener en cuenta, digamos, que la luxación quirúrgica controlada de la cadera es el gol estándar, digamos, que para el tratamiento de los pacientes con pinzamiento femoroacetabular, específicamente hablando de la población pediátrica. Sin embargo, ya con el advenimiento, con el cambio de técnicas quirúrgicas o el avance de la tecnología o igualmente la ciencia, pues lo que se ha buscado es tratar de hacer abordajes menos invasivos, digamos que traumaticen menos o produzcan una menos morbilidad a través de, digamos que durante el procedimiento quirúrgico, por lo cual se han descrito otro tipo de técnicas, que es especificar el mini open como cirugía abierta y ya como cirugía ya mínimamente invasiva, la cirugía artroscópica. Entonces, en cuanto a la luxación quirúrgica controlada de la cadera, básicamente, como lo hemos dicho, es el gol estándar para el manejo del pinzamiento femoroacetabular en la población pediátrica. Sabemos que fue descrita por Gans en el 2001. Básicamente, inicialmente, perdón, se describió para pacientes adultos. Sin embargo, se ha extrapolado este manejo a la población pediátrica con unos resultados buenos, dependiendo obviamente las patologías que se va a tratar. Hay que tener en cuenta que este procedimiento pues, básicamente nos puede abarcar el tratamiento no solamente de pinzamiento femoroacetabular, sino digamos una amplia gama de patologías que se van a producir a nivel de la cadera, ya sea la cadera pediátrica o la cadera de los adultos. Entonces, en cuanto a la luxación quirúrgica controlada, pues básicamente ya en el manejo del pinzamiento femoroacetabular, tocamos este estudio del doctor Peters, que básicamente nos combinaba, aquí hay muchos pacientes o muchos artículos básicamente que combinan pacientes, no solamente adultos jóvenes, sino niños, pues no excluyen uno o el otro grupo. En este artículo, básicamente lo que buscaban era que tuvieron 25 pacientes con un pinzamiento femoroacetabular primario, 3 secundarios son enfermedad de Pertes y uno de secundario un deslizamiento epifisiario femoral proximal. Básicamente lo que encontraron fue una mejoría en la escala de Harris de la cadera de 70 puntos prequirúrgico a 87 puntos posoperatorio en el seguimiento a los 2 años, sin evidencia de necrosis avascular en este tipo de pacientes. Es una gráfica que nos muestra en el artículo, básicamente lo que nos muestra cómo se ve esa deformidad tipo CAM a nivel de la cadera en esta radiografía AP, sabiendo que obviamente para la deformidad CAM es más importante la proyección lateral, ya sea en falso perfil, DOOM o cross table. Sin embargo, aquí se puede ver la deformidad en esta proyección, básicamente cómo se ve el abordaje, cómo se ve la cadera, la deformidad CAM a nivel de la cadera ya abierta, expuesta, y cómo después de la remodelación a nivel del cuello femoral, cómo se ve, digamos que ya se ve esta cintura, que es la formación del cuello, o esa mejoría en el offset del cuello, y ya en la radiografía postoperatoria, cómo observamos que ya no se ve esa deformidad CAM, o ese morro, o esa jiba que se forma a nivel del cuello femoral en esta proyección, y obviamente la fijación del trocánter mayor, perdón, posterior al procedimiento de la luxación quirúrgica. Siguiendo, digamos, en los estudios básicamente que nos hablaban en cuanto al manejo del pinzamiento femoroacetabular con la luxación quirúrgica controlada, contamos este estudio publicado en el 2010, lo mismo que el anterior, eran pacientes de 14 a 51 años, se combinaban pacientes jóvenes o pacientes adolescentes con pacientes mayores, en la cual encontramos 33 pacientes presentaban un pinzamiento tipo CAM, aquí sí digamos que en cuanto a pinzamiento solitario es el que tiene mayor porcentaje,
y 57 pacientes presentaban un pinzamiento combinado. En cuanto a los hallazgos, pues básicamente radiológicos, encontrábamos signo de la pared posterior en 40 pacientes, un ángulo centro-borde lateral de 33 grados y el ángulo alfa en la visión lateral, pues digamos que en cualquiera de las visiones laterales puede ser el falso perfil, en la visión lateral tenía aproximadamente 66 y 70 grados, siendo similar, siendo correlación, pero digamos que en el mayor porcentaje que eran pacientes que presentaban tipo CAM, pensamiento tipo CAM o pensamiento combinado. Básicamente ellos sometieron a luxación quirúrgica para el manejo de estos pacientes, encontrando una mejoría en la escala en el HIP score, HIP score de 67 puntos a 91 puntos a nivel en el seguimiento postoperatorio a 2 años, también sin evidencia de necrosis vascular en su grupo de pacientes. Sin embargo, 6 pacientes requirieron procedimientos adicionales en los cuales estaban descritos, digamos que en pseudoartrosis del trocánter mayor y pacientes que fueron sometidos posteriormente a una revisión de esa remodelación o de ese procedimiento a nivel del cuello femoral. Ya hablando, digamos que con este artículo publicado en 2013 del Journal Pediatric Orthopedic del grupo del Special Surgery de Nueva York, básicamente lo que nos buscaba o nos quería comparar cuáles eran los pros y cuáles son los contras en la cirugía, pues en la luxación quirúrgica controlada en el paciente con pinzamiento femoroacetabular, en lo cual nos encontraban, digamos que en cuanto a cosas a favor de este procedimiento para el manejo del pinzamiento, era, pues, como lo había explicado, que nos permite abordar múltiples patologías en la cadera, no solamente el pinzamiento, que se puede pues, realizar en el mismo procedimiento. Tenemos una mayor visualización de la deformidad, por lo cual nos permite una remodelación más adecuada. Podemos hacer ya específicamente hablando de pinzamiento, una osteocondroplastia y también se puede manejar ese pinzamiento extraarticular, que sabemos que también es importante en los pacientes que tienen, en estos pacientes de la población pediátrica debido a patologías asociadas. También, pues, digamos, a diferencia o comparativo con la cirugía artroscópica, no se necesita tracción. Básicamente que estas son las complicaciones, las principales complicaciones que se presentan en los pacientes que son sometidos a cirugía artroscópica. Refiere que necesita una curva de aprendizaje menor que la artroscopia, pues digamos que pues, esto no sé qué tan cierto puede hacer, pero pues obviamente pues teniendo la anatomía y un conocimiento adecuado de la anatomía, pues podemos realizar este procedimiento, pues básicamente con lo que ellos explican, con menor curva de aprendizaje. Y obviamente hay menos índices de lesiones condrales, ya que, digamos, que sean iatrogénicas presentadas o realizadas ya por la introducción de los equipos de artroscopia que está descrita en la literatura. En cuanto a los contras de este procedimiento, pues está descrito en pacientes la presencia del dolor trocantérico posterior a la realización de la cirugía. En algunos casos, en algunas series de casos, también está descrita la pseudoartrosis a nivel a nivel del trocánter mayor, posterior a la osteotomía, sino en Trendelenburg, digamos, con una debilidad a nivel del glúteo medio posterior al procedimiento, pero básicamente está descrito que hay mejoría de en el seguimiento o en la rehabilitación posterior a la cirugía. Sin embargo, pues lo refieren como uno de los contras. Y pues obviamente la necrosis vascular, pero como está descrito en las diferentes series, dependiendo de la experticia del cirujano, esta necrosis vascular para el manejo de pinzamiento puede ser muchísimo menor. En cuanto a los resultados, ya específicamente hablando de pinzamiento femoroacetabular, en este artículo básicamente nos habla que el retorno a la actividad deportiva es un poco más tardío que la artroscopia, con un promedio de 4 a 9 meses para el retorno a la actividad deportiva en estos pacientes. Sin embargo, los resultados funcionales posteriores al finalizar el seguimiento de la cirugía de la luxación quirúrgica comparado con la artroscopia son muy similares. Básicamente que, o sea, el final del camino va a ser el mismo, pero en los pacientes con cirugía artroscópica se llega un poco más rápido a ese retorno de la actividad. Estas son imágenes que nos muestran en el artículo, básicamente como la exposición de la deformidad a nivel del cuello femoral, esa deformidad tipo CAM, cómo se usa este tipo de plantilla para marcar a dónde se debe realizar el corte, cuál es la forma de la cabeza para realizar el corte y hacer ese mutilado o ese corte, así literal como cuando lo corta uno chiquito, la totuma en la cabeza para cortar el pelo. Y aquí vemos cómo se quita esa deformidad mejorando ese pinzamiento femoroacetabular. Ya en cuanto a estudios en pacientes más jóvenes, este estudio publicado por el grupo de cadera del
del Boston Children's Hospital, en el cual está el doctor John Joachim, básicamente nos hablaba de ese retorno que ellos se preguntaron en el estudio, o para hacer el estudio, pues básicamente lo que se preguntaron si era si el retorno a la actividad deportiva y el dolor de estos pacientes después de ser sometidos a cirugía con la luxación quirúrgica controlada, cómo eran los resultados. Básicamente por lo que se tenía esa pregunta, si esos pacientes podían regresar al retorno a su actividad deportiva similar a lo que era prequirúrgico o previa a la enfermedad, o si van a presentar algún tipo de limitación. Básicamente ellos encontraron pues 29 atletas que pues, manejados con edad promedio desde los 12 hasta los 20 años, lo cual la actividad principalmente que practicaban era el fútbol y pues, posteriormente béisbol y los demás tipos de actividades, específicamente unas que se practica solamente fútbol, hablando de fútbol americano, perdón. Soccer sí tenían poquitos, con un diagnóstico principal de pinzamiento femoroacetabular tipo CAM, y digamos que en promedio un pincer combinado con CAM en 17% de los pacientes. Existían patologías, esto en cuanto a pinzamientos primarios. En cuanto a pinzamientos asociados a alguna patología, el principal era asociado a un deslizamiento femoral proximal y 17% asociado a una enfermedad de Perthes. ¿Qué encontraron ellos? Que posterior a la realización del procedimiento quirúrgico presentaba una mejoría, una disminución del ángulo alfa en 22 grados, pasando de un promedio de 64 grados prequirúrgico a 42 grados posterior a la realización de la cirugía. Con una mejoría en la actividad física en los pacientes y una mejoría del dolor comparado, digamos que, obviamente prequirúrgico. Y presentando, digamos que, llegando a la conclusión que a pesar de que es un abordaje más amplio, un abordaje poderoso para nivel de la cadera, nos va a ser útil para las deformidades complejas de la cadera, específicamente asociadas a las patologías de la cadera pediátrica como el deslizamiento femoral proximal o la enfermedad de Perthes, con resultados funcionales buenos a largo plazo con un adecuado retorno a la actividad deportiva posterior a la realización de la cirugía. En cuanto a procedimientos, estas son imágenes de pacientes operados, pues aquí lo que llevo durante el fellow con el doctor Sarasa, específicamente este paciente que fue un paciente con deslizamiento femoral proximal que se realizó una fijación in situ en la institución con un seguimiento al año posterior a esto, presentando una deformidad tipo CAM y un dolor a nivel de la cadera, la cual se sometió, se le realizó una luxación quirúrgica contra la cadera. Aquí, como observamos ya posterior a luxar la cadera, observamos la deformidad grande que se ve digamos que en la radiografía posiblemente no se ve tan prominente como lo podemos ver bajo visión directa, y posterior a la remodelación de la lesión, como esto ya se ve vemos la formación del cuello, con lo que vemos aquí en la radiografía de control postoperatorio, con una disminución, una mejoría de este offset del cuello, con la disminución o digamos que la resección de la deformidad tipo CAM y la mejoría del pinzamiento. En cuanto a cirugía abierta, ya mirando abordajes más pequeños o lo que queríamos especificar, digamos que con menos morbilidad a nivel de la cadera, está descrito el abordaje mini open, que es un abordaje directo a nivel de la cadera, que se hace una incisión básicamente desde la altura de la espina ilíaca anterior superior, ya llegando igualmente al intervalo de Smith-Peterson, por lo cual se hablaba que puede ser un abordaje mínimo de Smith-Peterson, que en el cual básicamente lo que buscamos es llegar directamente a la articulación de la cadera, específicamente donde está la deformidad tipo CAM, y mejorar esta deformidad durante la osteoplastia del cuello femoral. Entonces, en este estudio se publicó en el año 2020, básicamente en la Universidad de Virginia, la cual nos comparaban cuáles eran los resultados en pacientes sometidos o la mejoría, pues, digamos, de la deformidad tipo K en pacientes sometidos a cirugía mínima o mini open versus la luxación quirúrgica escrita por el doctor Gans. Básicamente lo que nos encontrábamos acá era que eran pacientes que el ángulo alfa posterior a la cirugía, digamos que la mejoría del ángulo alfa posterior a la cirugía, eran pacientes que tenían un ángulo preoperatorio en la cirugía mini open de 99 grados y posterior a la cirugía quedaban con un ángulo alfa de 43 grados en comparación con la cirugía, la luxación quirúrgica, tenían 88 grados prequirúrgico a 49 grados posterior al procedimiento. Básicamente en los dos observamos una mejoría significativa en la formación de este ángulo alfa, como lo vemos en estas imágenes del artículo,
el cual la imagen de la izquierda, el paciente posoperatorio en una cirugía mínimamente invasiva, en un mini open, y esta es la imagen posoperatoria en los pacientes posterior a la luxación quirúrgica controlada. Entonces, básicamente lo que nos determina en este artículo es que la cirugía, el mini open era útil para deformidades específicamente en la unión de la cabeza y el cuello, en una posición antero-superior o anterolateral, y que nos permitía también observar, o digamos, el manejo también del daño a nivel del labro, por lo cual, digamos que en este tipo de pacientes que presentan la deformidad a este nivel, sin importar el grado o la magnitud de esa deformidad, o sea, el ángulo alfa, los resultados posteriores al procedimiento eran satisfactorios. Este es un paciente también operado en estos meses con el doctor Sarasa, en la cual teníamos ese pinzamiento, esa deformidad CAM a nivel de la cadera, como lo vemos en esta proyección también, en la proyección lateral, y se fue sometido a un mini open, en la cual aquí observamos la deformidad ya bajo visión directa, sin necesidad de luxar la cadera, y posterior a la resección, este fue lo que se resecó de la deformidad CAM a nivel del cuello femoral, cómo se observaba, digamos que cómo se observa el cuello posterior a la resección de esto. Estas son las imágenes posoperatorias, ya observando cómo se va en la proyección AP, cómo se ve la formación de la cintura o del cuello femoral, y en la proyección lateral cómo se disminuye, cómo se mejora ese offset del cuello, presentando ya mejoría en cuanto, pensando dinámicamente cómo se mueve la cadera hacia acá, perdón, ya no va a haber este pinzamiento con el acetábulo a nivel del cuello. Entonces, básicamente son cirugías también que se pueden realizar, obviamente escogiendo y dependiendo del paciente. En cuanto a retorno a la actividad o la mejoría de la escala funcional, este estudio se publicó en la Universidad de Pensilvania, en el Sport Medicine del año 2012. Básicamente lo que nos hablaba era pues, el tipo o la realización de la cirugía mini open en atletas. Este estudio también es combinado pacientes adultos y pacientes adolescentes, la cual ellos realizaron esta cirugía en 234 pacientes, pero ya haciendo el sesgo para específicamente hablando de atletas, digamos que hicieron ese corte en 59 pacientes, 66 caderas, en la cual encontraban un retorno a la actividad deportiva en 44 pacientes, a la misma actividad que realizaban anterior a la enfermedad. 18 pacientes presentaron una mejoría de la actividad, o sea, una mejoría en su capacidad deportiva posterior a la realización del procedimiento, y solo 2 pacientes presentaron una disminución en la actividad, digamos que una diferencia estadísticamente significativa a nivel del SF36, del WOMAC y del Harris-Piet Score para el manejo tanto preoperatorio como posoperatorio en estos pacientes que eran sometidos a un mini open para el pinzamiento femoroacetabular. Entonces, básicamente lo que nos concluían en este artículo es que el resultado funcional en estos pacientes con la cirugía mini open es comparable con los resultados descritos en la literatura con la cirugía artroscópica. Encontrándonos, pues, básicamente en este artículo, ya en cuanto a esqueleto inmaduro con pinzamiento femoroacetabular, cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para el manejo abierto. Básicamente lo que nos hablaban en cuanto a las indicaciones de este manejo era para deformidades. Aquí no diferenciaban básicamente si era mini open o luxación quirúrgica, pero pues por lo que nos describían en esta revisión, pues básicamente el mayor manejo era de la cirugía abierta era mediante luxación quirúrgica controlada, la cual nos hablaba que se puede realizar en deformidades grandes a nivel del cuello de la cadera del paciente, y con deformidades circunferenciales que se podían manejar con este tipo de procedimiento. Como lo habíamos dicho, hay pacientes que presentan pinzamiento extraarticular o patologías adicionales al pinzamiento, con este procedimiento también se puede realizar o corregir este tipo de deformidades, especialmente las que se producen como secuelas de patología pediátrica, como la enfermedad de Pertes o el deslizamiento. Ya hablando del manejo artroscópico, cuáles son, digamos, que los pros o las cosas a favor de este manejo. Sabemos que es un procedimiento menos invasivo, habla que técnicamente es más demandante, con una curva de aprendizaje un poco más prolongada que la cirugía abierta, que tiene unas ventajas técnicas teóricas frente a la cirugía abierta, que es la menor morbilidad, el menor tiempo de recuperación, un retorno más rápido a la actividad deportiva, con un menor sangrado, obviamente, en comparación con la cirugía abierta.
Pero ¿qué encontramos? Digamos que las indicaciones para la artroscopia de cadera en los pacientes pediátricos, en esta revisión sistemática que se realizó del 2018, perdón, del 2019, la cual básicamente nos hablaba de todas las patologías de la cadera pediátrica y cuál es la indicación del manejo artroscópico. Ya específicamente hablando de pinzamiento femoroacetabular, se encontraban todos estos estudios, en la cual los dividían según el nivel de evidencia, encontrando porque básicamente no eran tan buenos, contando solo dos artículos, uno con nivel de evidencia 2 y uno con nivel de evidencia 3, en la cual el que presentaba este nivel de evidencia 2, descrito por Asberg en el 2018, básicamente lo que nombraba el manejo de esto era específicamente excluían únicamente para las lesiones labrales. No hablaban para la remodelación del pinzamiento como tal. Solo este artículo escrito por Berg en el 2016, básicamente encontraban 108 pacientes con una edad promedio de 16 años, con un seguimiento a 30 meses, que eran pacientes que eran manejados para pinzamiento femoroacetabular. Entonces, en este estudio, que ya desglosándolo, pues, fue un estudio que compararon pacientes adolescentes con pacientes controles que eran adultos mayores con enfermedades similares, básicamente encontrando un porcentaje grande de pacientes con pinzamiento tipo CAM, como está descrito en toda la literatura, y con pinzamiento combinado en aproximadamente el 56% de los pacientes, con lesiones labrales en el 91% de los pacientes que eran adolescentes que eran sometidos a cirugía. Básicamente lo que ellos hicieron fue comparar con población adulta con unos hallazgos radiológicos similares a estos, encontrando hallazgos postoperatorios en cuanto a la escala de dolor, funcional de Harris, que teníamos digamos que 68 puntos a nivel preoperatorio, con una mejoría a nivel 94 puntos posterior al seguimiento, con una mejoría de los síntomas o pacientes que presentaban una mejoría importante de los síntomas en 107 de todos los pacientes que fueron sometidos a esta artroscopia, con un seguimiento importante, con una mejoría a los 3 meses de 80 puntos en la escala Harris, y iba mejorando al año y manteniéndose en el seguimiento a largo plazo. Entonces, básicamente, lo que nos hablaba acá, pues, que eran pacientes que mejoraban o que tenían un resultado satisfactorio en el manejo médico. Este otro estudio publicado en el Journal of Pediatric Orthopedics de este año, básicamente lo que nos quería también era hablar, digamos que ya específicamente en atletas, para mirar el retorno a la actividad deportiva de estos pacientes, encontrando, digamos que un 57 grados en el ángulo alfa promedio en todos estos tipos de pacientes, con obviamente otros signos específicos como el signo de entrecruzamiento o el centro borde en la proyección lateral y la proyección AP, pero que básicamente tenían menor relevancia, pues, ya que es la mayor deformidad de la tipo CAM. En cuanto a los hallazgos preoperatorios, básicamente intraoperatorios, perdón, encontraron una lesión labral en el 97% de los pacientes que fueron tratados, ya sea con debridamiento, reparación o reconstrucción del labro, y en un 60 y 69% de los pacientes se les hacía una femoroplastia o una acetabuloplastia para la corrección de las deformidades, encontrando una mejoría en la escala preoperatoria comparado con los 2 años postoperatorios, significativa de 64-84%, en la escala de Harris modificada, en la no artrosis de 66 a 89%, con lo cual eran resultados estadísticamente significativos en cuanto a la mejoría del dolor en los pacientes que eran sometidos a artroscopia. Contaron una tasa de recuperación del 7% de los pacientes que fueron sometidos a una revisión de la remodelación que se había realizado o de la sutura o el manejo de la lesión labral, con una tasa de retorno deportivo sumamente importante de un 84%, en la cual el 76% de ellos presentaban un retorno o una actividad igual o superior a la que presentaban un año previo a la realización de la cirugía. Entonces, en este artículo, hablándonos de las indicaciones, las contraindicaciones del manejo artroscópico, en cuanto a las indicaciones, tenemos que tener en cuenta que son pacientes que no deben presentar artrosis, que deben ser deformidades que sean accesibles por medio de la artroscopia, que básicamente son deformidades a nivel de la unión del cuello y la cabeza, en el compartimento central, y lesiones que se encuentran a nivel de reborde acetabular. En cuanto a contraindicaciones, patologías de la cadera pediátrica, específicamente la displasia o la enfermedad de Perthes, también cuando existen esa extensión de ese pinzamiento, de esa deformidad a nivel posterior o deformidades circunferenciales, la cual la artroscopia no nos va a permitir una adecuada visualización de esto,
en pacientes que se presenta retroversión acetabular, ya que digamos que no podemos cambiar la configuración de la cadera mediante este tipo de procedimientos, o también lo hablaban como contraindicación clara para la realización de la artroscopia, pacientes que presentaban un pincer puro, son una deformidad tipo, un pinzamiento tipo pincer específicamente, con la presencia de una coxa profunda o un protruso acetabular, por lo cual digamos que es difícil la llegada o el acceso a esa lesión mediante la artroscopia. Encontramos la literatura en cuanto a comparación de la luxación quirúrgica controlada versus la artroscopia en pacientes pediátricos. Básicamente el único artículo de peso importante que encontré fue publicado en este año, en enero de este año, también por el grupo de cadera del Boston Children's Hospital, en el cual también nuevamente está el Dr. John Joachim. Básicamente esto fue un estudio retrospectivo, que la indicación de entrar a uno o al otro grupo era escogencia del cirujano, pues no fue un estudio aleatorizado, por lo cual digamos que su peso disminuyó un poco, pero básicamente lo que se buscaba aquí era comparar los pacientes que eran sometidos a artroscopia y pacientes que eran sometidos a una luxación quirúrgica con la realización de osteoplastia, o simplemente la remodelación del cuello, o la luxación quirúrgica sometidos a realización de una osteotomía secundaria, teniendo en cuenta que estos pacientes eran deformidades posteriores al deslizamiento epifisiario femoral proximal. Esta osteotomía que se realizó fue una osteotomía de Inhauser a nivel de todos los pacientes que entraron en este grupo. Básicamente, aquí como lo encontramos, se realizó la osteocondroplastia, digamos que la remodelación, la resección de esa lesión en todos los pacientes de los 3 grupos, y osteotomías femorales únicamente en los que entraban en el grupo de osteotomía. ¿Qué buscaban o qué comparaban acá? Básicamente ellos encontraron 83 pacientes que tenían una deformidad, un pinzamiento posterior a un deslizamiento, y dividían este tipo de deslizamiento en leve, moderado y severo, y básicamente aquí encontraban los grupos. Encontramos, lógicamente, en pacientes que presentaban deslizamiento severo, ningún paciente fue sometido a artroscopia, así como que en deslizamiento leve, ningún paciente fue sometido a una osteotomía asociada a la luxación. Entonces, por lo cual aquí cogiendo un poco más a fondo, básicamente lo que nos puede ir indicando o mostrando es cuáles son las indicaciones para cada uno de los 3 procedimientos, encontrando obviamente en pacientes ya que tienen deslizamiento más severo, un ángulo, pues, digamos que un cervicodiafisiario mucho menor en los pacientes que fueron sometidos a la osteotomía, con un ángulo de inclinación también mucho mayor en estos pacientes, básicamente porque era un deslizamiento más severo. Y en cuanto a complicaciones, y en cuanto aquí a la mejoría del ángulo posterior a la cirugía, encontramos que el ángulo alfa posterior a la realización del procedimiento mejoró en todos los grupos, teniendo un ángulo alfa menor de 60 grados en promedio, en comparación, menos de 60 grados en promedio en los 3 grupos que se trató, teniendo obviamente prequirúrgicamente hablando unos ángulos alfa mayores en los pacientes que fueron sometidos a luxación, sea con o sin osteotomía a nivel del fémur proximal. En cuanto a las complicaciones de los procedimientos, en el grupo en el que se fueron sometidos a artroscopia no tuvieron ninguna complicación, sin embargo, pues 2 pacientes fueron sometidos a nuevamente una artroscopia para revisar o para remodelar nuevamente la deformidad a nivel del cuello. Y en cuanto a cirugías ya asociadas a la luxación quirúrgica, básicamente lo que se fue dolores crónicos o osificación heterotópica en el grupo que fueron sometidos a osteotomía, que eran pacientes que eran con deformidad mucho más severa, presentaron 2 pacientes con necrosis avascular a nivel de la cadera. En cuanto a escalas funcionales, específicamente esta escala, la MD que utilizaron en este grupo de pacientes, básicamente se dieron cuenta o encontraron que no había diferencia estadísticamente significativa entre los 3 grupos, pero sí hubo mejoría en los 3 grupos en cuanto a la funcionabilidad, el dolor y la marcha en estos pacientes. Entonces, básicamente, la artroscopia lo que nos concluye este estudio es que es útil para los pacientes en secuela de deslizamiento femoral proximal, pero pues con secuelas de deslizamiento leve a moderado. Secuela de deslizamiento severo no es útil o la artroscopia no nos va a permitir una adecuada visualización y manejo de las deformidades. Y en pacientes básicamente que ya presentan una deformidad de moderada a severa, la luxación quirúrgica pues, va a ser con osteotomía o sin osteotomía, pues digamos que asociada,
ya va a ganar en cuanto al manejo de este tipo de pacientes. ¿Qué encontramos en cuanto a comparación? Este metaanálisis, básicamente, pues aquí sí comparan estudios también que combinan pacientes pediátricos con adultos. Básicamente lo que buscaban o que queríamos en este estudio era determinar cuál era mejor, o sea, la artroscopia versus la luxación quirúrgica controlada en el manejo del pinzamiento femoroacetabular. Entonces, tomando los varios índices, específicamente la mejoría del ángulo alfa, era en este sentido, en este ítem, la luxación digamos que la cirugía abierta, mientras la luxación quirúrgica va a presentar mejor, o sea, digamos, una mayor disminución en el ángulo alfa en comparación a la cirugía artroscópica. Sin embargo, ya en escalas funcionales, a 3 meses, la artroscopia tiene resultados estadísticamente significativos en cuanto a mejoría. Sin embargo, ya cuando hay seguimientos a un año posterior a la realización de la cirugía, nos damos cuenta que no hay diferencias, digamos que aquí ya se equiparan, pues, contándonos sin diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos, por lo cual digamos que ya la mejoría o los resultados posterior al año de cirugía en cuanto a la artroscopia y la luxación van a ser en resultados funcionales los mismos. En tasas de reoperación, la artroscopia sí presenta mucho más tasas de reoperación en comparación a la cirugía abierta. Y en cuanto a tasas de complicaciones, específicamente lo que se nombraba en estos artículos, no hubo diferencias en cuanto a los dos grupos. Entonces, básicamente, la mejoría del ángulo alfa es mucho mejor con la luxación quirúrgica controlada, pues ya que nos permite visualizar mejor la lesión y una resección más amplia o más confiable de la misma. En cuanto a los resultados funcionales, pues no hay diferencias a largo plazo entre ninguno de los dos procedimientos, con iguales tasas de complicaciones digamos que en la realización de las dos cirugías. Por lo cual, digamos que ya sabemos que la luxación o la artroscopia, dependiendo de la indicación, puede ser más útil. En cuanto a resumen, ya para llevar a casa, pues obviamente recordando que es importante conocer e identificar la triada del síndrome de pinzamiento femoroacetabular, en la cual va la clínica, el examen físico y la radiología para el diagnóstico de esta patología, que pues, como nos dimos cuenta en la revisión, existen diferentes abordajes, indicaciones para cada tipo de pinzamiento, en la cual podemos concluir que no hay ninguno superior al otro. Básicamente tienen indicaciones diferentes y va a depender también de la experticia del cirujano. Muchas gracias.